Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL de Stardust Series basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Sabiendo que Gautu estaba embarazado, fue paciente y se dignó esperar en persona a un antiguo subordinado. Gao Ming dijo: el jefe Shen dijo que tenía algo que hablar con Gautu. ¿Dónde está? He concertado una cita. Ahora tenía las manos y los pies fríos y le zumbaban los oídos. Gao Tu no oyó nada más que el comienzo de conversación entre Gao Ming y Shen Wenlang. Gao Tu estaba embarazado, es tuyo. Finalmente oyó a su padre decirlo con firmeza. Al oír su nombre, el corazón de Gao Tu palpitó por un instante, aunque sabía desde hace tiempo que había venido a confrontar a Shen Wenlao. Gao Tu, como si estuviera soñando, levantó la cabeza con la mirada perdida y lo miró inconscientemente. El rostro del otro seguía siendo frío, como si oír que su antigua subordinada estaba embarazada fuera algo común. Aunque Shen Wenlang tenía mal carácter y era un bocaza, siempre se mostraba decidido en los asuntos importantes y se mantenía sereno incluso cuando las montañas se derrumbaban ante él. Sentado frente a él con el rostro inexpresivo, en su restaurante casero favorito de joven, Gao Tu había fantaseado con escenas similares en más de una ocasión durante su juventud. Si algún día él y Shen Wenlang pudieran llegar a ser amigos de igual a igual, le gustaría traerlo aquí para probarlo. Hoy ya ha cumplido la mitad. Shen Wenlang sí vino, pero su expresión distaba mucho de lo que Gao Tu esperaba. Aunque a los ojos de los demás, Shen Wenlang parecía indiferente e impecable, pero Gao Tu lo había observado demasiado tiempo y creía conocerlo muy bien, así que podía leer fácilmente la sospecha, la desconfianza y el desprecio en su indiferencia. Si quieres que abortemos, dame 10 millones, ni un céntimo menos, dijo Gao Ming. Tenía los ojos encendidos, la garganta ahogada y el bajo vientre le empezó a doler. El inocente bebé en su vientre parecía protestar, protestando por la falta de protección y por su precio. Shen Wenlang pareció decir algo, pero Gao Tu no lo oyó. Toda la sangre de su cuerpo le subía a la cabeza, retumbando como un camión atropellado. Gao Tu se levantó cabizbajo, sus movimientos eran demasiado bruscos, empujando la silla hacia atrás, emitiendo un sonido grosero como si le doliera una muela. Pero Gao Tu no se dio cuenta y dijo en voz baja: lo siento, necesito ir al baño. Shen Wenlang se levantó, pero Gao Ming lo detuvo. Déjalo ir. Gao Ming dijo: es un poco cruel hablar de abortar delante de un omega. ¿Por qué no discutimos las condiciones antes de que vuelva? Shen Wenlang quiso apartarlo y perseguir a Gao Tu para protegerle. ¿Qué quería decir? Pero comparado con su lento paso al entrar, los pasos de Gao Tu eran tan rápidos como los de un conejito blanco que corre por su vida al salir. Shen Wenlang se resistía a perseguirlo con tanto pánico. Shen Shunyu estaba muy ocupado ese día y finalmente terminó su trabajo a las 8. Según Wang Yong, gracias a su insistencia, la tubería de agua rota del apartamento ya se había reparado y se podía mudar con normalidad esta noche. Shen Shunyu condujo a casa y de camino, su secretaria Shen Pinning recibió una llamada. Tras escuchar dos frases, le entregó el teléfono a Shen Shunyu y dijo con impotencia: señor Shen, el presidente le llama. Shen Shunyu se apoyó en el asiento trasero y echó una siesta con los ojos cerrados. Al oír esto, respondió sin abrir los ojos: cuelgue, pero el presidente ha ordenado que conteste. Shen Shunyu abrió los ojos y dijo con sarcasmo: recuerdo que su apellido es Sheng y no se llama Jin Sheng, ¿verdad? Estaba lleno de sarcasmo, pero Shen Fang, al otro lado del teléfono, no se enojó y esperó pacientemente a que respondiera.
Al final, Shen Pinning no tuvo más remedio que ceder y activar el Manos Libres. Shen Shonqing buscó a Shen Shonyu durante varios días y lo llamó innumerables veces, pero no contestó. Realmente no quería perder el tiempo escuchando a su padre, quien había sido un hombre de negocios toda su vida, enseñándole a equilibrar la relación entre Wang Yong y el caballero ex-Holding e intentando persuadirlo de tenerlo todo y comerlo todo. Esto hizo que Shen Shunyu se sintiera ridículo y aún más patético,